Sí, las sensaciones estaban siendo la verdad que buenísimas, mucho mejor de lo esperado porque había que tener en cuenta que era uno de los mejores equipos en su campo, unas condiciones que a nosotros en teoría sobre el papel tampoco nos favorecían demasiado, pero nos supimos adaptar y justo cuando el equipo estaba cogiendo ese estado de fluir, de estar cómodo en el campo, surgió esa acción que la verdad que condicionó, pero bueno, al final tampoco nos podemos poner siempre en manos de la suerte ni exteriorizar en esas acciones, son cosas que pueden pasar en el fútbol. Y sí es cierto que tampoco puede ser que nos vayamos mentalmente tanto del partido por una acción así, pero en líneas generales súper contento. Fue un resultado demasiado abultado para lo que se ofreció, eso está claro, pero bueno, no nos afecta, hicimos una muy buena semana y a por todas este sábado. Sí, está claro, a ver, no seré yo quien descubra las potencialidades del Roces, es un muy buen equipo, si está ahí es por algo, está luchando por algo muy bonito que es un ascenso a tercera división. Venían de una dinámica no tan buena, pero el otro día consiguieron ganar en los últimos minutos, que les da confianza y van a venir obviamente a seguir para el objetivo que se marcaron. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos más que en el rival ahora mismo, reponernos un poco mentalmente de lo que pasó la semana pasada. Yo creo que eso lo conseguimos durante la semana porque están los chavales bastante bien, bastante comprometidos, bastante vinculados entre ellos y yo creo que se espera un buen partido, pero lo vamos a luchar y lo vamos a pelear hasta el final. Sí, sin duda, como había dicho anteriormente, va a ser un rival durísimo, pero bueno, son 3 partidos en casa que nos quedan de los 5 restantes y bueno, le invito también a aprovechar para que venga la gente que ama este club y yo creo que se van a encontrar un filial luchador y un filial que va a representar el club como se merece.